Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, ATC, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, directamente desde la residencia presidencial de Olivos. A continuación, hará uso de la palabra el señor presidente de la Nación Argentina. Habla el doctor Raúl Alfonsín. Buenas tardes. Hace pocos días, durante la Semana Santa, a los argentinos se nos vino encima el pasado. Pero porque todos recordábamos lo que el pasado había significado para nosotros, no nos pudo alcanzar. Salimos a las calles, a las plazas de toda la República para defender a la democracia, casi como si se tratara de defender nuestra propia vida. Y en rigor era así, se trataba de la vida, de nuestro derecho a la convivencia civilizada, a la libertad, al progreso, al imperio de la ley, como condición para vivir mejor. Supimos entonces que la democracia no era concesión de nadie, sino que todos la ejercíamos de pleno derecho. Los riesgos que se corrieron durante esos días fueron inmensos. Nuestro país estuvo cerca de un enfrentamiento cuyas consecuencias todavía nos estremecen. Estuvimos casi al borde de la guerra civil. Pero también en esos días se expresó de manera dramática, como si se tratara de una cruda síntesis de más de medio siglo de historia argentina, el desencuentro entre civiles y militares. En todos los países, sin duda y probablemente desde que el mundo es mundo, ha existido siempre una cierta tensión entre civiles y militares. Pero en cualquier caso, a pesar de que esas tensiones sean a veces hasta fuertes, los conflictos posibles se detienen, se superan por el peso de una filosofía militar que concibe a las Fuerzas Armadas como un instrumento del Estado, regulado por el poder político y desde luego al servicio de las instituciones y de la constitución de cada país. Desafortunadamente en la Argentina, la concepción sobre el papel militar se ha basado en una suerte de entelequia, según la cual resultaba ser misión de las Fuerzas Armadas preservar el ser nacional, más allá de toda organización institucional, desde luego. El militar hace en realidad una profesión del empleo de las armas, pero la fuerza que de allí surge debe estar organizada, porque es el depositario de esas armas, debe reprimir sus impulsos y tener una conciencia permanente acerca de quién le dio esas armas y para qué se las dio. Se las dio el pueblo para atender prioritariamente las eventuales posibilidades de conflicto armado. Se las dio el pueblo para que actúe en definitiva en la defensa de la nación, siempre respetuoso del orden constitucional. Las armas le exigen mucho al soldado. Someterse a una severa disciplina, renunciar a veces al confort e incluso a la vida, estar dispuesto a entregar su vida. Por ese enorme precio, las armas le abren el imperio de la fuerza. En la Argentina, cuando por poseer la fuerza se creyó que se poseía la verdad, cuando se buscó a la fuerza para sustituir a la soberanía del pueblo, la nación y sus instituciones
todas sus instituciones, incluidas las mismas Fuerzas Armadas, comenzaron el camino de la decadencia. En esa trágica equivocación, cuya más dramática expresión fueron los golpes de Estado, la sociedad en su conjunto también tuvo, es cierto, una gran responsabilidad. Hace 2 años, en la comida de camaradería de las Fuerzas Armadas, sostuve que los golpes de Estado han sido siempre cívico-militares, que había una responsabilidad indudablemente militar en cuanto a la operación, pero que no debíamos olvidar la responsabilidad, la pesada responsabilidad civil muchas veces en su programación y siempre en su alimentación de carácter ideológico. Esas apelaciones a la acción directa han plagado la historia del último medio siglo y desembocaron, ya lo he dicho, en una cultura de la ajuridicidad que dominó a todo el conjunto social. Ese grave cuadro de distorsión se ahondó con la aparición del terrorismo, forma cruel, sanguinaria, en definitiva elitista de la acción directa. En ninguna sociedad se producen las atrocidades que todos sufrimos solo por la obra de un grupo de enloquecidos. ¿Quién de los que consintieron, omitieron o callaron? ¿Quién de los que temieron, dudaron o apoyaron? ¿Quién en definitiva de los que sufrieron y lloraron ha de sentirse liberado, absolutamente liberado de toda responsabilidad? Ajeno al drama e indiferente en esta hora de construir el futuro, sin olvidar lo que pasó. De toda esta temible confusión es de la que estamos resurgiendo. Hay que estar convencido de que no habrá Fuerzas Armadas renovadas y orgullosas, sino una nación renovada y orgullosa. Y para que eso sea posible y esa nación alcance su destino, es absolutamente necesario el total acatamiento de la fuerza a la Constitución. Por todo esto, como presidente de los argentinos y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, asumo el compromiso indeclinable de afirmar que en la nueva república que queremos fundar entre todos, habrá también una nueva concepción sobre el papel militar. Se trata fundamentalmente entonces de producir ese cambio, pero esto no es una novedad. Desde hace muchos años, los más lúcidos argentinos comprendieron que así como es imposible una Argentina sin Fuerzas Armadas, es también impensable la Argentina con Fuerzas Armadas más allá de la República. Desde hace mucho tiempo se quiere cambiar aquella errada concepción de lo militar, y sin embargo nunca se lo logró. Entonces se me podrá preguntar, ¿por qué ahora vamos a poder hacerlo? No ciertamente por simple voluntarismo individual. El concepto del mesianismo pretoriano creció, se fortaleció y se concretó en repetidos atentados a la Constitución y a la voluntad popular, porque se gestó al amparo de una sociedad débil, dividida, a veces enfrentada, que además había perdido el respeto a la ley y que en muchas ocasiones buscaba en fórmulas mágicas y no en el esfuerzo responsable en la solución a sus problemas. El mesianismo encontró su pretendida justificación en ese desencuentro, en ese vacío del poder popular, del poder civil republicano.
en esa sociedad que no confiaba en sí misma y que de tal modo permitía que las minorías usurparan el poder utilizando como instrumento precisamente ese mesianismo. Esa sociedad no existe más. Así lo mostraron los hechos de la Semana Santa, un epílogo impresionante para 50 años durante los cuales nuestra sociedad se debatió contra sus propias debilidades. Así, de esta manera, la democracia dejó de ser un anhelo casi temeroso, para convertirse en acción. Hoy la sociedad argentina tiene conciencia de su fortaleza, sabe que en ella radica el poder. Los argentinos todos sabemos que hemos recuperado nuestros derechos y nuestras libertades, y hemos mostrado además que estamos dispuestos a defender el poder de la Constitución, cualquiera sea el precio. Nunca más será posible invocar el vacío de poder para pretender imponer doctrinas mesiánicas en intentos que siempre terminaron creando abismos y empequeñeciendo a la nación. Por todo esto ahora es posible cambiar la concepción militar, porque hemos comprobado en medio de la conmoción y el drama de los días que pasaron que ya nadie nos impone el futuro. Tantas veces dijimos que queríamos ser los dueños del destino de la nación y solo en 100 horas, por primera vez en muchas décadas, supimos que efectivamente lo éramos. Este es el hecho central, probablemente el hecho mayor de esta transición democrática que vivimos los argentinos. Si no nos hubiésemos demostrado a nosotros mismos lo que éramos capaces de hacer, lo que fuimos efectivamente capaces de hacer, les confieso que los pasos definitivos hacia la pacificación que estamos dando hoy me hubiesen resultado más una señal de debilidad o de concesión que de generosidad o de justicia. Superar el pasado como hoy nos proponemos nos habría dado la impresión de que otra vez se trataba de una forma de hipotecar el futuro. Intuíamos, pero no sabíamos, porque no lo habíamos verificado, hasta dónde los argentinos estábamos dispuestos a defender nuestro presente. La ausencia de esta experiencia explica en gran parte la manera en que se había obrado hasta aquí. Probablemente las diversas medidas encaradas para lograr la pacificación resultaron insuficientes, porque creíamos que ampliarlas más podía significar el inicio de una secuencia que tarde o temprano terminaría con claudicaciones inaceptables, y de esta manera poniendo en peligro la misma subsistencia del sistema democrático. Nunca más, para bien de la nación, para bien de sus fuerzas armadas, habrá minorías civiles o militares que puedan creerse depositarias del destino nacional y sumirnos en el desprestigio y en la violencia. Que piensen los hombres de armas cuál fue el resultado, no solo para la sociedad en su conjunto, sino además para la institución militar. ¿Cuál fue el resultado, digo, de estas alianzas minoritarias? No es ciertamente porque hoy hay democracia en la Argentina que muchos hombres de armas se sienten al margen de la transformación de la sociedad. No es porque hoy hay democracia en la Argentina que falta combustibles para nuestros tanques y nuestros buques o repuestos para nuestros aviones. No es porque hoy hay democracia en la Argentina que algunos hombres de armas deben enfrentar la justicia. Es todo lo contrario. Es porque no hubo antes democracia. Y ya todos comenzamos a saber esta verdad.
es porque, abandonando la voluntad general, algunos hombres de armas se convirtieron en instrumentos de parcialidades que los utilizaron, que los desprestigiaron y que nos han legado la dramática situación en que nos encontramos. Así se pudo comprobar que quienes más buscaron, quienes más pretendieron movilizar a los sectores más jóvenes de las Fuerzas Armadas promoviendo su indisciplina, fueron precisamente aquellos que respondían a la vieja idea militar, los responsables del actual estado de cosas, los causantes del desprestigio de las instituciones de la República. Por todo esto, que insisto, en que es un objetivo prioritario, la profunda modernización de nuestras Fuerzas Armadas y de las ideas que la inspiraron en el pasado. Las Fuerzas Armadas argentinas volverán a estar orgullosas de sí mismas cuando la nación esté orgullosa de sus Fuerzas Armadas. Y esa es la tarea mayor a la que nos estamos comprometiendo. Hace mucho tiempo que venimos expresando la necesidad de producir la reforma de la concepción militar. Pero siempre supimos, y así lo dijimos, que como paso previo para esta reforma era necesario reconciliar a las Fuerzas Armadas con la sociedad argentina. Pero además, esa reconciliación no debía, no podía de ninguna manera ser consecuencia de la debilidad de la sociedad. Mal podríamos fundar así la fortaleza de la nación y de la democracia. Y esa fortaleza nos exigió a todos que nunca más volvieran a repetirse los dramas del pasado. Esa fortaleza la tenemos ya. Nos la dio ese pueblo que se movilizó pacíficamente en favor del gobierno de la ley, del Estado de Derecho, del Estado en libertad y de la vida en paz. Desde esta fortaleza podemos alcanzar la condición necesaria, dar el paso indispensable que nos permita encarar esa profunda transformación y modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Ahora la democracia fuerte nos permite la pacificación. Es en estas condiciones que enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de obediencia debida. Los juicios simbolizan el punto final a la impunidad en la Argentina. El fin de una concepción de la amnistía entendida como un manto que ocultaba la verdad, que impedía el conocimiento del pasado y que inexorablemente llevaba a la repetición de ese pasado en el futuro. Siempre lo hemos dicho, se juzgan hombres, no instituciones, y se la juzga no con el Tribunal Popular, sino con la ley, dentro de la juridicidad. Pero quiero ser absolutamente claro y decir toda la verdad. Me he negado a que este proyecto fuera un proyecto de origen legislativo. He rechazado además la idea de que no debía pronunciar estas palabras, porque he querido ser el primer responsable. Estoy convencido que la medida que estamos tomando ha de trascender en el tiempo. Y estoy igualmente convencido de que si los sucesos se encadenan como lo preveo, estaremos garantizando para los tiempos, la democracia de los argentinos. Sé perfectamente que a través de esta ley, quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos pueden quedar en libertad, y esto no me gusta. Pero también es cierto
que la responsabilidad penal de las violaciones a los derechos humanos corresponde, antes que nada, legalmente a quienes concibieron el plan, su metodología aberrante y pusieron en marcha su ejecución. Y que para ello además le sumaron un estado de coerción moral, psíquica e inmaterial, que determinó que quienes fueran los autores materiales entendieran que obraron bajo órdenes y en ocasiones aún para beneficio de la nación. La impunidad ha concluido en la Argentina y el fin de la impunidad se expresa en el juicio y la condena de los responsables y en el conocimiento público de lo que ocurrió y de cómo ocurrió. Porque el fin de la impunidad es también el fin de la indiferencia. Tampoco nunca más en la Argentina alguien podrá decir yo no lo sabía, yo no lo supe. Nuestro esfuerzo de pacificación fue permanente y desde la campaña electoral venimos definiendo los 3 niveles de responsabilidad en la lucha contra la subversión. Desde el comienzo de nuestro gobierno tomamos medidas que por unas razones o por otras razones no tuvieron la eficacia que queríamos, la eficacia suficiente como para producir la pacificación, creando las condiciones de cambio que nos permitieran sumar definitivamente a las Fuerzas Armadas a un proyecto común. Este es el momento de tomar una medida necesaria y suficiente, apoyada desde luego en la fortaleza de esta democracia y abrazada por toda la ciudadanía. Esto nos permite ser grandes sin claudicaciones. Es hora de superar el pasado, sin olvidar el pasado. En consecuencia, hemos adoptado un conjunto de decisiones. Enviamos, como les dije antes, al Congreso de la Nación un proyecto de ley por medio del cual se precisan las responsabilidades de quienes intervinieron en la represión del terrorismo en función de la legislación vigente al momento en que se produjeron los hechos. Este proyecto precisa el alcance de la obediencia debida al presumir que los mandos inferiores de las Fuerzas Armadas actuaron en cumplimiento de las órdenes emanadas de la superioridad en función de los planes por ella misma trazados. Se excluyen, claro está, de esta presunción la comisión de los delitos de sustitución de Estado civil, sustracción u ocultación de menores, violación y usurpación de la propiedad. Vamos a proceder además a la reforma del Código de Justicia Militar, habida cuenta de que el mismo no satisface las exigencias propias para el desenvolvimiento de las Fuerzas Armadas en el marco de la democracia. Existen en él actualmente normas cuya interpretación puede lesionar severamente una elemental idea de justicia, como el caso del artículo 514, prácticamente nos lleva a la concepción de la obediencia ciega y atenta así contra el discernimiento con que toda persona debe actuar, aun dentro de un orden jurídico rígido como es el de la disciplina castrense. Vamos a crear además, dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, una comisión de modernización de las Fuerzas Armadas, a la que vamos a invitar a participar a miembros del Congreso de la Nación, cuya preocupación nos consta a través de conversaciones que hemos mantenido con legisladores de distintos bloques. El objetivo de esta comisión será la adecuación de nuestras Fuerzas Armadas al Estado moderno y a la democracia, sobre la base de los lineamientos, de los estudios y de las medidas
que ya se han implementado como consecuencia de los trabajos desarrollados por los distintos estados mayores de cada fuerza y por el Estado Mayor conjunto, de acuerdo con las directivas que les impartiera el ministro de Defensa. Vamos a adoptar, para que nadie se confunda, rápidamente las medidas administrativas consecuentes con la destitución ordenada en el juicio seguido a los excomandantes en jefe por sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y vamos a reclamar de todos los argentinos que nos hagan llegar sus preocupaciones al respecto, convencidos como estamos de que si tenemos éxito en esta modernización de nuestras Fuerzas Armadas, aseguraremos para ella y para la nación un prestigio que ya vamos recuperando y que queremos consolidar para siempre en nuestra patria. El 5 de julio del 85, en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, dije que llegaremos a ser un país moderno y en marcha, y que en ese marco las Fuerzas Armadas tendrían también un papel moderno, un papel creativo, que nunca más serían instrumentos de poder utilizados ilegítimamente, sino instituciones cabales del Estado, integradas por ciudadanos que entre todas las vocaciones habían elegido la de poner su vida al servicio de la defensa de la vida de todos. Sostuve entonces que esa ofrenda de la vida debía encontrar una contrapartida en el resto de la sociedad, una sociedad libre y democrática. Es lo que todo militar dispuesto a defenderla se merece. Desde luego no podíamos, sostenía en aquel tiempo, pedir a un hombre que juegue su vida por la injusticia, por el autoritarismo o por el empobrecimiento. Hoy les vuelvo a decir que las Fuerzas Armadas serán, gracias a la transformación que emprendemos y alcanzada la pacificación, un instrumento privilegiado para la consolidación de la democracia, la independencia y el desarrollo nacional. El orgullo de ser militar estará así indisolublemente unido, ligado al orgullo de ser argentino. Muchas gracias. Acaba de hacer uso de la palabra el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Raúl Alfonsín. Directamente desde la residencia presidencial de Olivos, ha transmitido LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, ATC, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país. Las emisoras participantes continúan ahora con la difusión de sus respectivos programas.